Fate Apócrifa. Zero Génesis. Desacrego de responsabilidad. No soy dueño de Fate o de ninguno de los personajes que aparecerán en esta historia. El fanfic de Market Vikain 1, quien es el autor de esta historia, estará en la descripción del video. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Cuando se trataba de las mañanas tempranas, Emilia Shirou no tuvo problemas para levantarse a tiempo. El sol brillando en su rostro, su calor envolviendo cada centímetro de piel y cabello que podía alcanzar hasta que fue imposible mantener los ojos cerrados. Sonrió levemente para sí mismo ya que había dormido bien y se sintió renovado al levantarse, apartando la manta a un lado antes de levantarse de la cama. Mientras miraba por la ventana, tuvo que dejar escapar un pequeño suspiro, la vista le recordó la tarea de hoy y que no estaba en Fuyuki. Habían pasado algunos años desde la Quinta Guerra del Santo Grial, y desde que conoció, se enamoró y perdió a Saber, también conocida como Artoria Pendragon. Los recuerdos resonaban en su mente todos los días, guiándolo y enseñándole su objetivo. La experiencia, una vez que Shirou logró superar la pérdida inicial, fue reveladora. Aprendió gracias a Archer a nunca volverse arrogante y seguro en su objetivo de ayudar a otros, y eligió continuar su camino hacia el futuro, sin hacer un trato con Counterforce una vez que se acerca a la muerte para evitar volverse como Archer. Sin embargo, eso no le impidió emprender un camino de descubrimiento para perfeccionar aún más sus habilidades y ver más el mundo, aprender más sobre cuál era su ambición, por lo que emprendió un viaje hace aproximadamente un año y no ha regresado a la ciudad de Fuyuki desde entonces. Estuvo en muchos lugares, América del Sur, África Central, el norte de Europa y en los extremos más septentrionales de Siberia, visitando los lugares más difíciles del mundo y ayudando al lugar como pudo mientras redescubría partes de la historia para aprender sobre más mitologías. Y recopilar conocimiento de más noble fantasmas para proyectar. Como tal, también terminó puliendo varios idiomas para moverse por el mundo, habiendo descubierto un interés previamente oculto en dialectos antiguos y lenguas perdidas. Sin embargo, sus viajes no estuvieron exentos de inconvenientes. A saber, la Asociación de Magos. Desde que ganó la Guerra del Grial, los magos lo han estado persiguiendo tanto oficial como extraoficialmente, pensando que los rostros oficiales estaban muy bien disfrazados como razones arbitrarias para buscarlo y estaban encubiertos de varias maneras. El favorito personal de Shirou era la excusa de intentos de discutir que se intensificaron más allá de la capacidad de salvar el intercambio verbal. Pero las cosas no podían continuar como estaban, por lo que Shirou cambió las prioridades para su pequeña gira mundial y la convirtió en una experiencia de entrenamiento de combate, audazmente saliendo a la naturaleza para enfrentar peligros con la menor cantidad posible de armas proyectadas para entrenarse, y en uno de esos viajes, hizo un hallazgo interesante. Su capacidad para leer jeroglíficos y tablas de piedra era muy limitada, debido a que habían sido escritos en su totalidad en los idiomas antiguos, que hasta el día de hoy no se han descifrado por completo, pero le bastó lo suficiente para identificar que había, completamente por accidente, redescubrió el Sigurat de Ur, conocido como el templo de la diosa de la luna Nana de la antigua mitología sumeria, ubicado geográficamente a unos 40 kilómetros al sureste de Basora, Irak. El recuerdo de su descubrimiento volvió a su mente y contó los hechos. Shirou miró alrededor del camino bastante angosto que aparentemente solo conduce hacia adelante durante un par de minutos, después de haber usado su proyección, que perfeccionó casi a la perfección, para crear una linterna, usándola como su principal y única fuente de luz para orientarse. Proyectar una linterna había sido su último logro, ya que estaba bastante acostumbrado a crear armas gracias a la Guerra del Grial, por lo que Shirou se atrevió a intentar crear algo más que armas, y a través de prueba por falla, comenzó a avanzar en su gama de creaciones. En muchos sentidos, creando cuencos, sillas pequeñas, cadenas. Al principio, Shirou solo podía crear cosas basadas completamente en metales, pero con el tiempo, de forma lenta pero segura, aumentó el rango de utilidad hasta que pudo proyectar vidrio, luego plástico. Y aunque todavía no podía proyectar otros tipos de materiales como madera o lana, lo que sí podía proyectar era suficiente. Cuando Shirou se adentró más en el templo, de repente se encontró con una bifurcación en el camino, dividiéndose en dos direcciones, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Shirou trató de iluminar las paredes para ver si había alguna indicación de a dónde conducía, pero las paredes estaban en blanco. Entonces Shirou simplemente tomó la muestra y giró a la derecha. Espero no estar caminando hacia una trampa, se dijo a sí mismo. Enemigos como Magus Perseguidor podía verlos, los conocía y podía lidiar con ellos.
Trampas viejas que probablemente sean incluso más mortales debido a la corrosión que causa posibles fallas, lo que permite una escalada inconmensurable. Esa es una sentencia de muerte y Shirou sabía que, incluso con toda la habilidad y la experiencia que acumuló a lo largo de los años, es poco probable que salga vivo de este templo si alguna vez activa uno y lo arruina. Su camino de repente se bifurcó nuevamente, llevándolo una vez más hacia su lado izquierdo o derecho. Shirou decidió ir a la derecha esta vez, y en el mismo minuto, su camino lo llevó a un gran salón que, muy claramente, era una sala del trono por lo que parecía. Sin embargo, cuando entró, de repente el interior comenzó a iluminarse. Antorchas en todas las paredes encendiéndose una tras otra por sí solas. Esto ya alertó a Shirou porque sabía que cada vez que sucediera este tipo de cosas, algo sucedería o, peor aún, algo se despertaría. Había visto suficientes películas para conocer sus opciones. Cuando Shirou se acercó al centro de la sala del trono, pudo ver un asiento elevado de piedra después de unos pequeños pasos que conducían a él. Este debe ser el trono, pensó mientras se acercaba a él. Shirou no podía explicarlo, pero tuvo la repentina necesidad de sentarse en él. Esto definitivamente es una trampa, así que ¿por qué? Pensó para sí mismo. Se sentía casi poseído, y cada paso más cerca del trono lo preocupaba más. Pero no pudo detenerse, por lo que decidió que si había una trampa, estaría listo y sus manos ya estaban abiertas para recibir cualquier arma que decidiera rastrear en este momento. Shirou se dio la vuelta una vez que estuvo justo frente a él y se sentó, recostándose en él y apoyando las manos en los reposabrazos del trono. Sus dedos se sentían inusualmente cómodos y Shirou sintió una repentina oleada de seguridad, casi como si perteneciera a este trono, y este repentino sentimiento lo asustó un poco. No sabía de dónde venía, y con cada segundo que pasa, siente más pánico interior a pesar de estos pensamientos que surgen en su cabeza. De repente, la sala del trono comenzó a temblar y temblar violentamente y Shirou se levantó de inmediato y se preparó para salir disparado. Sin embargo, para su sorpresa, el temblor se atenuó después de que el suelo en el área central de la gran sala se abrió y algo parecido a un pequeño podio se elevó de él, de unos 20x20 centímetros de ancho y aproximadamente 1 metro de alto. Está bien, esto no es bueno. Se dijo a sí mismo mientras observaba. He visto lo suficiente a Indiana Jones para saber exactamente que esto no es bueno, algo va a pasar, y si lo levanto, todo este templo se derrumbará sobre mí, ¿no es así? Le preguntó retóricamente a Nadia, aparentemente, bromeando un poco consigo mismo para tratar de calmar sus tensiones. Un hábito que adquirió después de haberlo probado una vez porque recordaba los ocasionales diálogos cínicos de Archer consigo mismo, un trabajo en progreso para deshacerse de él. Lo que más llamó la atención de Shirou fue que no había nada encima a pesar de que parecía que algo debería estar allí. Se acercó lentamente, descendiendo de los escalones que acompañaban al trono y caminando hacia él, cauteloso como podía ser, y trazó la superficie con la mano. Sin embargo, cuando su mano golpeó la parte superior horizontal, un pico repentino se disparó y perforó la mano de Shirou, lo que provocó que gritara de dolor y tratara de alejarse por reflejo, pero eso terminó doliendo más porque el pico solo bajó después de unos pocos segundos. Lo que significa que tiró de él contra su carne perforada. Cuando bajó tan rápido como subió, Shirou levantó la mano y se sujetó la muñeca con fuerza por el dolor, mirando su palma para ver un agujero pequeño pero casi perfectamente redondo, lo suficientemente grande como para ver a través de él. Sin embargo, la sangre que fluyó hacia abajo en el pequeño podio se elevó repentinamente en una llama azul, cayendo al suelo en una forma sospechosamente sistémica, extendiéndose por el suelo y formando un gran círculo alrededor de Shirou. Inmediatamente salió corriendo de su alcance mientras trataba de no pensar en el dolor de su mano, agarrándose la muñeca con más fuerza en el proceso. Fue entonces cuando notó que su herida aún no había sanado. Avalon ya debería haber entrado en acción, gruñó. Su línea de pensamiento se interrumpió cuando el círculo de fuego azul se disolvió y el suelo que rodeaba se levantó de repente, revelando un camino hacia él, una escalera circular y muy estrecha. Estaba claro que este camino conducía más adentro del templo, pero Shirou estaba comenzando a dudar en continuar explorando, dada su herida. Pero entonces, hubo este sentimiento de nuevo. Esta atracción que venció a la razón y la emoción combinadas. Este impulso, este deseo casi obsesivo de continuar. A estas alturas, Shirou estaba seguro de que se trataba de una especie de maldición, alguna forma de manipulación mental, probablemente una de dichas trampas con las que estaba equipado el Sigurat, obligando a aquellos que se aventuran sin ser invitados a continuar hasta que se encuentran con su desaparición.
Esa fue su conjetura. Pero si se trataba de una maldición, fue excepcionalmente cruel, ya que parecía que la víctima estaba eligiendo activamente este destino y sufriendo la negación en retrospectiva. Shirou dio un paso adelante, y luego otro, y comenzó a descender por las escaleras que conducían más abajo al Zigurat, sin saber a dónde llegaría. Toc toc. Shirou fue sacado de su viaje por el camino de la memoria al escuchar de repente golpes en la puerta. Como residía en un pequeño hotel en Basora después de encontrar la ciudad, no esperaba ningún visitante. De hecho, lo puso en alerta y, como resultado, proyectó a Kansou y Bakugou sobre su cama mientras estaba parado justo enfrente de ella. ¿Puedes pasar? Shirou habló en árabe, lo suficientemente alto como para asegurarse de que la persona del otro lado lo escuchara. Efectivamente, la puerta se abrió y apareció una figura que Shirou reconoció de sus recuerdos. Cabello largo y negro, un traje negro con un abrigo rojo encima y una bufanda dorada que se deslizaba en dos partes a lo largo de sus hombros y caderas, hasta las rodillas, y un cigarro en la mano para que pudiera hablar. Eres una persona muy difícil de encontrar cuando quieres ser, el Mello y segundo, también conocido como Waver Velvet, habló. Shirou estaba en el este ahora porque incluso pensaba que Waver era un mago, el tipo de personas que detestaba por defecto a menos que se probara lo contrario. Waver era una de esas personas que demostraba lo contrario, y aunque Shirou no confiaba completamente en él, sabía que Waver no lo era. El típico Sleesebat que intentaría tácticas encubiertas contra los no enemigos. ¿Cómo me encontraste?, Shirou preguntó mientras se dirigía a una pequeña mesa dentro de la habitación del hotel que tenía hasta 4 asientos, ofreciéndole uno a Waver mientras iba a la pequeña cocina abierta a preparar un poco de té para beber. Yo no lo hice al principio, nadie lo hizo. Perdimos tu rastro después de Vladivostok. Sin embargo, comenzó Waver, volviendo a colocar su cigarro en su boca para fumar antes de continuar. No sé lo que hiciste, chico, pero desde hace unos días toda la asociación de magos está en alerta roja y todos prácticamente gritan tu nombre. Algunos han dicho que pueden sentir tu maná en todo momento y eso los pone seriamente al borde, otros afirman haber sentido algo parecido a una onda de choque que los lava, pero todos reconocieron que los rastros de maná eran suyos. Era, a falta de mejores palabras, como un GPS que creaba paranoia, y lo usé. La mayoría de la gente quiere tu cabeza, pero los altos ejecutivos de la asociación piensan lo contrario. Estoy aquí en su nombre para investigar este asunto y, si es posible, pedir tu ayuda en un asunto separado. A Shirou no le gustó el tono de esto. Tenía una buena idea de lo que estaba hablando Waver. Deja eso, sabía exactamente de qué estaba hablando Waver. Shirou estaba en medio de contar el evento antes de que lo interrumpieran, pero como Waver estaba aquí por un asunto oficial, no podía simplemente dar detalles de esto. Lo único de lo que creció Shirou es de confiar en las personas que alguna vez fueron amables, por lo que tuvo que mantener a Waver a distancia. El primer asunto no me parece tan importante, la asociación de magos tiene un colapso comunitario aproximadamente una vez por semana, prácticamente todo lo que no controlan los amenaza de alguna manera a nivel existencial. Habló, disparando su tiro sin ninguna señal de filtro. Waver solo se burló ligeramente antes de tomar otra inhalación de su cigarro. ¿Para qué necesitarías mi ayuda? Uno pensaría que traer a un antiguo maestro es un tabú para cualquier cosa. Shirou continuó, el veneno de la asociación de magos no disminuía. Comprendo perfectamente que le disgusten mis empleadores y compañeros asociados. Solo ha conocido a un mago antes que no haya tratado de explotar completamente su pasado como maestro, y especialmente en los últimos tiempos, ha sido un objetivo de intentos de asesinato, a lo que tengo que decir, gracias por no matar a ninguno de ellos a pesar de ser perfectamente capaz de hacerlo. Waver respondió, fumando un tercer cigarro de su cigarro actual antes de dejarlo a un lado en un pequeño cenicero en la mesa con la que venía cada habitación de hotel. La razón por la que necesitamos tu ayuda ahora es precisamente porque fuiste un maestro en la guerra del Grial anterior. Waver metió la mano en su abrigo por un momento y sacó un expediente, lo dejó sobre la mesa y lo empujó hacia adelante para que Shirou lo tomara, quien acababa de llegar a la mesa con 2 tazas de té y le ofreció una a su invitado. Después de eso, se sentó y abrió el archivo para comenzar a leer. La familia Ignigenia, una familia que fue condenada al ostracismo por la asociación por la sangre impura de su líder, ha resurgido recientemente con afirmaciones de que están en posesión de lo que llamamos el Gran Grial, comenzó, haciendo que los ojos de Shirou se entrecerraran ligeramente al ver el datos dentro del archivo.
Estaba organizado de manera bastante estereotipada, primero el título del archivo con toda la información objetiva, luego las imágenes más recientes posibles sobre el Grial, siendo un boceto que era antiguo por lo que parece, y luego datos adicionales como los miembros de Ignigenia basados en el último datos adquiridos. El Grial por el que luchaste en Fuyuki era lo que nos referimos como el Grial menor. Este es mucho más potente y, además, está estacionado en un país cuyas líneas ley son más poderosas que las de Fuyuki. Como tal, una sexta guerra del Grial está a punto de estallar, y hemos confirmado que esta tendrá el doble de sirvientes y maestros. Necesitamos un experto en las guerras del Grial que nos ayude a lidiar con la familia Ignigenia, ya que tenemos todas las razones para creer que su intención es inherentemente maliciosa. El cabeza de familia, Danit Prestone Ignigenia, busca venganza, y esto no solo amenazaría a la asociación de magos, sino posiblemente al mundo tal como lo conocemos. Waber hizo una investigación exhaustiva sobre Shirou, por lo que sabía que si priorizaba los puntos sobre las bajas de esta gran guerra del Grial, podría convencer a Shirou para que lo ayudara en el asunto. Y su información sobre Shirou era correcta. El pelirrojo suspiró muy fuerte antes de cerrar el archivo y asintió con la cabeza. Si no pueden mantener a los inocentes fuera del camino, y si tienen la intención de usar el Grial maliciosamente, entonces los detendré. Waber asintió con la cabeza, pero podía sentir esa temida palabra. Pero. Ahí está, pensó Waber con fastidio morboso. No estoy haciendo esto por la asociación. Estoy haciendo esto para ayudar a los inocentes y a los necesitados. Nada más. Una vez que esto termine, nos separaremos. Y esta vez, espero que la asociación se mantenga alejada por bueno. Waber tuvo que dejar escapar otro suspiro. Se entendía el desdén de Shirou por Magus, pero el rango con el que se desvivió para expresarlo era casi preocupante. Bordeaba el odio. Tenía que asegurarse de notar esto y hacer los preparativos correspondientes para evitar que Shirou tomara decisiones impulsivas. Está bien, puedo aceptar esos términos, y la asociación también lo hará. Bueno. Shirou habló antes de asentir con la cabeza y tomar un sorbo del té que preparó. Después de unos cuantos tragos, dejó la taza. Ahora, ¿qué necesito saber? Waber se recostó en su asiento y tomó la inhalación posiblemente más grande del cigarro, el rojo brillante del tabaco encendido visiblemente alcanzando más atrás a lo largo de al menos 1 centímetro completo, si no 2. Habrá 2 facciones operando, cada una compuesta por 7 maestros. La facción negra, que es la familia Ignigenia, y la facción roja, que son delegados cuidadosamente seleccionados tanto de la asociación como de la iglesia. Eres el último maestro para el que estamos reclutando. La Red Faction, y todos los demás ya han convocado a sus sirvientes también. El tuyo es el único que permanece dentro de la Red Faction. No tenemos información sobre el progreso de invocación de la Black Faction, pero tenemos que suponer que ya tienen los 7 sirvientes. En cuyo caso eres lo único que todos esperan. Shirou entendió y tomó esta información antes de hacer la siguiente y más importante pregunta. ¿A dónde tengo que ir? Ya hemos hecho los preparativos para el transporte, y hemos preparado un catalizador para el sirviente que convocarás. Te escoltaré personalmente hasta que lleguemos. Waber comenzó antes de recuperar el archivo, que Shirou había terminado de leer, y volver a guardarlo en su chaqueta. Nuestro destino es Sigisoara, Rumania. Empaque sus cosas, nos iremos lo antes posible. Con esas palabras pronunciadas, Waber se levantó, vació el té de un sorbo como si fuera una bebida alcohólica, luego caminó hacia la salida de la habitación del hotel. Te espero en el vestíbulo. Comentó antes de salir de la habitación, dándole a Shirou la capacidad de empacar sus pertenencias. El pelirrojo suspiró ruidosamente antes de mirar la palma de su mano izquierda. ¿Para qué me inscribí? Tardó un total de 3 días en llegar a destino. Primero tenían que conducir hasta el aeropuerto grande más cercano, que estaba en Bagdad. De allí necesitaban tomar un vuelo a Ankara, Turquía, desde donde lograron reservar un vuelo hacia Bucarest, Rumania. Desde allí, se dirigieron hacia Sigisoara en automóvil. Allí, Waber condujo a Shirou hacia la iglesia local y lo dejó antes de irse, ya que tenía que regresar a Londres y reanudar sus actividades con la Asociación de Magos, además de informarles que Eniya Shirou había sido reclutada con éxito para el caso. Shirou, antes de entrar, miró el objeto que sostenía en la mano, que Waber le entregó antes de irse. Le dijeron que se trataba de un fragmento de la mesa redonda de Camelot, y que seguramente convocaría a uno de los caballeros, pero no sabían a cuál. Hizo que Shirou se sintiera un poco ansioso. ¿Qué pasa si puedo convocarla de nuevo, verla una vez más?
Apretó su puño ante la idea, prestando atención para no cortarse accidentalmente con el fragmento y entró, abriendo las puertas gemelas de la iglesia. Al entrar, vio a algunas personas sentadas dentro de la iglesia. Lo que más lo sorprendió fue que, entre los rostros, algunos eran claramente sirvientes, y uno de ellos lo reconoció de memoria, y eso lo preocupó y lo alegró un poco. Berserker Ozrek, también conocido como Heracles en la guerra anterior. Heracles pareció notar a Shirou también y dejó escapar un fuerte gruñido antes de acercarse a él, sus pasos pesados y poderosos como siempre. No se podía esperar menos de la leyenda griega. Me sorprende que te llamaran de nuevo, Heracles. Shirou habló, ganándose un asentimiento y otro gruñido de Heracles, para sorpresa de todos los demás, en particular de un guerrero de cabello verde, que por el atuendo también parecía ser griego. La sorpresa no se detuvo allí, ya que Heracles y Shirou se dieron la mano con respeto mutuo, ambos sonriendo con orgullo. Pensaron que la expresión de Heracles parecía bastante siniestra, debido a sus ojos rojizos y brillantes. Bueno. Parece que nuestro Berserker ya te conoce. Debe ser el último maestro, el que se dice que ganó la quinta guerra del Grial en la ciudad de Fuyuki. Habló una voz profunda y autoritaria, perteneciente a una mujer caballero con una armadura jactanciosa, azul y plateada, sus sombreras en forma de cabezas de leones, y su peto tenía las alas de un águila que se cruzan sobre él, en forma de metal para no parecer solo una pintura. También tenía una capa de un solo lado colgando sobre su hombro, cubriendo la mitad superior de su brazo izquierdo. El logotipo dibujado en él era un escudo de armas claro, dividido en el medio, la mitad izquierda mostraba el águila bicéfala, el signo internacional de un imperio, y la mitad derecha mostraba 6 flores de lis, colocadas simétricamente a lo largo del mitad izquierda en formación 1, 2, 2, 1, mirando de arriba hacia abajo. Sin embargo, Shirou estaba prestando un poco más de atención a la expresión facial de esta figura. Orgullo y alegría parecían estar escritos en toda su cara, un lado cubierto por unos cuantos mechones rebeldes de cabello rubio que, por lo demás, ondeaba por los costados y la parte posterior de su cabeza como olas en la playa. Este caballero era visiblemente importante y hermoso, y Shirou suavizó su mirada antes de mirar más seriamente para indicar que estaba escuchando. Soy Saber Ozred. Como estamos entre camaradas, no temo revelarte mi verdadero nombre, Lord Shirou. Soy Roland de Carlomagno. Se presentó antes de tomar una pose orgullosa de un caballero, desenvainando su espada durental y colocando la punta contra el suelo, las manos descansando en la empuñadura. Hemos estado esperando tu llegada. Shirou se sintió un poco nervioso ahora, siendo recibido tan pomposamente por Saber Ozrek, que lo hizo sentir un poco nervioso. Se rascó la nuca e hizo una risa nerviosa antes de responder. Gracias por darme la bienvenida. Soy Emilia Shirou, como ya sabes. Luego, su expresión volvió a la seriedad antes de mirar alrededor de las figuras presentes. Contó otras 7 personas, 6 sirvientes y un maestro hasta el momento. ¿Dónde están los otros maestros? El único maestro en la habitación, un sacerdote de cabello blanco por el aspecto de su ropa, se levantó de su asiento y se volvió completamente hacia Shirou, caminando hacia él. Actualmente están haciendo sus propios recados individuales. Comprando comida, explorando la estructura de la ciudad o simplemente saliendo a tomar una copa. Estamos muy seguros de que Ignigenia no conoce ninguna de las identidades de nuestro maestro, por lo que tenemos margen de maniobra en nuestro día a día. Comportamiento diurno. Explicó con una voz casi monótona, que sonaba alegre, pero que era tan cuidadosamente lineal en su sonido parecía fuera de lugar. Shirou asintió con la cabeza en respuesta, sacudiendo sus pensamientos antes de extender su mano para sacudirla. Entendido. ¿Y tú lo estarías? El adversario de Shirou sonrió un poco y extendió su mano para estrecharla. Shirou Kotomine. Parece que ambos nos llamamos Shirou. Emilia de repente se puso alerta cuando escuchó su apellido. ¿Kotomine? ¿Por casualidad no conoces a un Kirei Kotomine? Kotomine solo asintió con la cabeza de nuevo, su sonrisa se volvió más astuta. Eso es lo que uno llamaría un pariente lejano. Emilia Shirou asintió antes de mirar alrededor un poco más. Supongo que debería empezar a convocar a mi servant. Por supuesto, respondió el sacerdote y se hizo a un lado, señalando con la mano hacia un lado del gran salón de la iglesia. Ve a las escaleras a tu derecha, llegarás al área del sótano. Ya se ha establecido un círculo de invocación. El pelirrojo inmediatamente siguió por el camino descrito por el sacerdote, bajando las escaleras y hacia la habitación con el círculo de invocación.
Miró a su alrededor para ver que la habitación era, por lo que parecía, una bodega de vino antes de que fuera remodelada para servir como cabina de invocación. Colocó el fragmento de la mesa redonda en el medio del círculo y se quitó las vendas de su mano derecha, la que aún se estaba recuperando de la lesión que sufrió en el Sigurat, que fue hace casi 2 semanas. Cuando dejó caer el curita, se reveló que su mano estaba parcialmente curada, pero aún en proceso. El agujero en él estaba cerrado, pero el lado de la palma todavía tenía la costra, lo que inmediatamente sacó gotas de sangre cuando Shirou lo rascó. Ahora que le sangraba la palma de la mano, cerró el puño y lo estiró antes de comenzar a cantar el encantamiento de invocación que Waber le enseñó en el camino hacia aquí, recordando cada palabra y pronunciándola en voz alta en consecuencia. Que la plata y el acero sean la esencia. Que la piedra y el archiduque de los contratos sean la base. Que el rojo sea el color al que rindo tributo. Que se levante un muro contra el viento que ha de caer. Que se cierren las 4 puertas cardinales. Que el camino de 3 bifurcaciones desde la corona que llega hasta el reino gira. Que sea declarado ahora: tu carne servirá debajo de mí, y mi destino será con tu espada. Mientras Shirou continuaba con los encantamientos, los 3 Command Seals aparecieron en el dorso de su mano derecha, brillando en un rojo claro. Con esto, supo que su encantamiento estaba funcionando y continuó: sométete al llamado del Santo Grial. Responde, si te someterías a esta voluntad y esta verdad. Se hará un juramento aquí. Obtendré todas las virtudes de todo el cielo. Tendré dominio sobre todos los males de todos en infierno. Desde el 7º cielo, asistido por 3 grandes palabras de poder, sal del anillo de restricción, protector del equilibrio sagrado. Luego, la habitación se vio envuelta en una luz brillante de color rojo y blanco, cegando a Shirou por un momento. Shirou usó su mano izquierda para cubrirse los ojos hasta que la luz comenzó a someterse. Cuando lo hizo, Shirou pudo ver que alguien estaba parado en el centro del anillo. Sin embargo, cuanto más claro miraba, más estupefacto estaba. El individuo ante él no era otro que Arturia Pendragon, caballero de Camelot y rey de todos los caballeros. Pero, ella era diferente. Su cabello creció un poco más, los 2 mechones que bajaban por los lados de su rostro eran más gruesos y largos, llegando más allá del área del pecho. El cabello sobre su frente también era un poco más largo, los mechones centrales llegaban casi más allá de su nariz. La parte de atrás de su cabello no estaba atada en un moño limpio, sino en trenzas que luego se unían en un moño más grande alineado con la forma de su cabeza. Su armadura también era ligeramente diferente. En lugar del habitual revestimiento simple, este era más grueso, y el área del pecho tenía una punta en forma de valle que sobresalía, creciendo hacia arriba hasta su barbilla, formando un revestimiento. Sus protectores de piernas y brazos también eran claramente más gruesos y más blindados, y la falda en su mitad inferior estaba abierta, revelando sus piernas. Sus hombreras estaban cubiertas por una capa blanca con piel en la parte superior que rodeaba sus hombros y la nuca, unida a sus hombreras. Pero lo que sorprendió más a Shirou fue que parecía mayor. Más madurado. Ella era más alta, su rostro estaba un poco más definido y estaba decentemente seguro de que su pechera cambiada era para adaptarse a otro tipo de crecimiento por el que pasó. Esta era Artoria Pendragon, pero no era la que convocó en Fuyuki. Artoria. Tartamudeó, nervioso e inseguro. La expresión de Artoria rápidamente se convirtió en una leve sorpresa cuando vio a Shirou, luego sonrió bastante brillantemente. Shirou, ¿me convocaste de nuevo?, dijo antes de dar un paso adelante, estirando las manos para abrazar a su antiguo maestro y al hombre del que se había enamorado durante la guerra del Grial de Fuyuki. Artoria, dijo Shirou de nuevo, abrazándola lentamente también para devolverle el gesto, suspirando de alivio y alegría. ¿Realmente eres tú?, continuó, manteniendo el abrazo por un momento antes de alejarse. Te ves diferente. Eres más alto. La expresión de Artoria volvió a sorprenderse cuando miró la cara de Shirou, una mano moviéndose hacia su mejilla para acariciarla suavemente antes de responder. No soy el único que sufrió algunos cambios, al parecer. Shirou estaba un poco confundido por lo que ella quería decir, visible por su ceja levantada. Shirou, continuó Artoria. No recuerdo que hayas tenido los ojos rojos. Fin del capítulo.